La Sagrada Escritura está plagada de profecías. Encontramos profecías en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. En el Nuevo Testamento, digamos que el libro profético por excelencia es el Apocalipsis. También encontramos profecías pronunciadas por Jesús. De todas estas profecías y otras más que al mundo le ha revelado la Virgen María, ¿cuál podemos decir que es la última profecía? Y a partir de ello preguntarnos, ¿estamos viviendo estos tiempos para que se cumpla esta última profecía? De eso hablaremos hoy en el Don de la Fe, así que le recomiendo que se quede con nosotros. Sea usted bienvenido, un gusto saludarle nuevamente, aunque lo hice el domingo anterior. Hoy lo repito con cariño. Le deseo que este año 2021 lo encuentre lleno de fe, de esperanza y de amor. Para tratar este tema de la última profecía, recibo con afecto a una persona que goza de gran reputación en los estudios de mariofanías, revelaciones de la Virgen María. Es un prolífico escritor, autor de más de 30 libros, investigador durante la mayor parte de su vida en las revelaciones marianas. Me refiero a Luis Eduardo López Padilla, a quien recibo con afecto. Bienvenido, Luis Eduardo. Roberto, gracias por la invitación. Siempre invitado. Feliz Año Nuevo. Igualmente. Esperemos que no haya COVID-21. No, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que Dios dice. Bueno, comencemos. La última profecía. Sí. O sea, después de esta, ya, ¿no hay nada más por cumplirse? No, sí hay más que cumplirse. Finalmente, pues, hay que recordarle a nuestros invitados por televisión que finalmente Jesucristo nuestro Señor anuncia su regreso al final de la historia. Ajá. Y los ángeles en los Hechos de los Apóstoles le dicen a los varones de Galilea que están mirando al cielo: varones de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo? Que que os ha ido hoy al cielo volverá un día como lo habéis visto subir. Entonces, esa es la conclusión, el retorno de Jesucristo en poder y gloria y majestad a esta tierra. Pero en esta época, en este tiempo que estamos viviendo tan convulso, la última profecía a la que habría que agarrarnos con mucha esperanza, porque es incondicional y pronunciada por la Madre de Dios, es precisamente el triunfo de su corazón inmaculado. Ella dijo en Fátima, en 1917, después de revelarle a los niños el secreto en la tercera aparición de julio de ese año, en ese secreto que está ido en 3 partes, al final le dice a Lucía las siguientes palabras: al final mi corazón inmaculado triunfará. ¿Al final de qué, Luis Eduardo? Al final de esta época, porque le está revelando la Virgen a Lucía una serie de acontecimientos que iban a ocurrir o podían ocurrir si el hombre no volvía a Dios. Entonces, después de explicarle lo que era el fin de la Primera Guerra Mundial, de profetizarle eventualmente una posible Segunda Guerra Mundial que ocurrió lamentablemente, y después de anunciarle otros eventos donde los buenos serían martirizados, el Santo Padre tendría mucho que sufrir, varias naciones serían aniquiladas, termina la Santísima Virgen diciendo: al final mi corazón inmaculado triunfará. Entonces, a mí me parece que esto es algo muy importante en que tenemos que enfatizar, sobre todo en un momento y en un tiempo de tanta angustia, de tanta desesperanza, de tanta incertidumbre, no solo por los eventos que estamos viviendo en todos los órdenes político, económico, social, sino por este año 2020 que ya terminó. Sí, qué bueno, ya, por fin. ¿Verdad? Y que estuvo marcado con esta pandemia que ha traído y sigue trayendo afectaciones de trabajo, afectaciones de salud, que muchos han fallecido, y hay como un desazón, una incertidumbre, y hay que volver los ojos a nuestra Madre. Nuestra Madre es precisa, y si lo es, podría ser preciso tú en la expresión: al final mi corazón inmaculado triunfará. Esto de que su corazón inmaculado triunfará nos llena de esperanza. Pero ¿a qué final se refiere, Luis Eduardo? ¿Es el final de la historia?
¿Es el final de los tiempos? ¿Es el final del mundo? ¿O es el final de una serie de sufrimientos y de apostasía? ¿Al final de qué? Sí, para poder dar respuesta a esta pregunta que tú haces, hay que tener presente que el triunfo del corazón inmaculado de María precede otro triunfo, que es el triunfo del reino de Cristo en la tierra. Así como María Santísima en su seno virginal trajo la venida del Hijo del Hombre en su primera aparición en la tierra hace 2000 años, y fue un sagrario viviente, ahora María viene a preparar la venida del Señor, el reino de Cristo en la tierra. Pero ese reino de Cristo en la tierra que nosotros pedimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, que tiene una connotación muy amplia, porque el reino de Cristo también es cuando uno está en gracia de Dios, está en él el reino de Cristo. El reino de verdad, del cual Jesús anunció en el Evangelio, también es una forma de explicar el reino de Cristo en la tierra. Los hombres que ya gozan de la visión de Dios están participando del reino de Cristo, en este caso en los cielos. Pero esa afirmación del reino de Cristo en la tierra se refiere a una etapa de la historia más adelante, en la que se hará realidad la misma vida de Dios sobrenatural que existe en el cielo, en la tierra. Pero para eso, primero tiene que venir el triunfo del corazón inmaculado de María. Es un antecedente necesario, esencial. ¿Comprendo acaso que primero se conocerá el triunfo del corazón de María para que luego venga Cristo en su parucía a implementar su reino en este mundo? Exacto, así es. Primero es el triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces están íntimamente vinculados, como siempre lo han estado y lo estarán por la eternidad, el Hijo con la Madre, Jesucristo con la Virgen María. Y si tenemos una devoción revelada por el mismo Cristo, que es el Sagrado Corazón de Jesús, ¿de qué manera se relaciona con el Inmaculado Corazón de María? Así. El 13 de julio de 1917, la Virgen María en Fátima, Portugal, se despidió de los niños videntes Jacinta, Francisco y Lucía con estas palabras: al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Y así, en medio de tantas angustias, penas, dificultades y desesperanzas actuales en el mundo, sigue pendiente la última profecía, pues María sigue anunciando el triunfo de su corazón inmaculado, que llegará cuando su Hijo Jesús reine en todos los corazones. Existe un nexo inseparable entre las dos grandes profecías dadas por el cielo en los últimos siglos. A Santa Margarita María Alacoque se le anunció en el siglo XVII el reinado del Sagrado Corazón de Jesús. Y a los tres pastorcitos de Fátima se les anunció el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Así pues, el triunfo del Corazón de María está íntimamente unido al triunfo del Sagrado Corazón de Jesús, pues no pueden separarse uno del otro. Uno es causa del otro y viceversa. Ambos, rey y reina, no son sino la causa de la llamada y anhelada civilización del amor. Civilización que llegará con otro espíritu, con el del amor que emana del sacrificio. El fundamento teológico de esta civilización es Dios que nos remite a Cristo, que no es sino el mensaje del Evangelio impregnado en toda la sociedad, y lo que el mismo Evangelio llamó el reino de Dios en la tierra. Y este no podrá llegar a realizarse sino por la poderosa intercesión y por el triunfo del corazón inmaculado de María. Luis Eduardo, entonces, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una devoción que Cristo nos trae y nos enseña a través de Santa Margarita María Alacoque. Así es. Y el Inmaculado Corazón de María solo es una previsión, una advertencia de la Virgen diciendo al final mi corazón inmaculado triunfará, o también existe una devoción al corazón inmaculado de María. Así es toda una devoción y tiene una serie de connotaciones prácticas en la vida del hombre. ¿Cuáles? Esa las trajo y la anunció la Virgen primero en Fátima en 1917, cuando se apareció a Lucía, y luego vino a hablar de ella el 10 de diciembre, posteriormente de 1925.
y le explica a Lucía que quiere establecerse en el mundo por deseo del Padre Eterno, la devoción a su corazón inmaculado, que consiste en la comunión reparadora de los primeros 5 sábados de mes, Que pocos conocen. que muy pocos conocen y que va previa a la confesión y la meditación de los misterios del rosario al menos 15 minutos. O sea, hay quien no la conoce, pero digo, muchos conocemos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús con la comunión reparadora de los primeros viernes de 9 meses, 9 ¿no? meses de mes, sí. Pero esta devoción, la comunión, los sábados, ¿o cómo? Sí, ella pidió que fueran 5 primeros sábados de mes en la que se recibiera, se confesara, se comulgara y se meditara al menos 15 minutos los misterios del Santo Rosario. Y esas 5 sábados de mes van encaminados a reparar ofensas, ultrajes y sacrilegios en contra de la maternidad divina, en contra de la virginidad de María, en contra de su inmaculada concepción, en contra de su maternidad espiritual y en contra de todo aquello que agravia sus imágenes sagradas que existen en el mundo. Entonces, esos 5 sábados de mes tienen como propósito reparar esos ultrajes, esas ofensas, que si bien nos damos cuenta, van en función de los 4 dogmas marianos, que son maternidad divina, la Teotocos, 1 de enero, la virginidad de María antes, durante y después del parto, que no tiene una fecha específica de celebración, la Inmaculada Concepción, que se celebra 8 el 8 de de diciembre, que es la más importante, y la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, que es el 15 de agosto. Entonces, contra la maternidad, contra su virginidad y contra su Inmaculada Concepción, su maternidad espiritual y lo que agravia a sus sagradas imágenes. La devoción al Inmaculado Corazón de María, entonces, consiste en comulgar el primer sábado de cada mes durante 5 meses continuos. Bueno, esa es la devoción. Regresemos a la última profecía. Sí. ¿Por qué la Virgen dice, al final, mi Inmaculado Corazón triunfará? Insisto. Sí, por lo siguiente. Al final del COVID, Sí, al final de este tiempo, tú dijiste al final de la historia. Sí, no, al final de la historia, con la venida de Cristo, es la última profecía que cierra toda profecía, la profecía suprema. Y te amplío la pregunta. Sí. Si dice, mi corazón inmaculado triunfará, bueno, esto es una previsión de un triunfo después de vicisitudes, Así es. de herejías, de apostasías, Así es. del mal extendido por el mundo, ¿o qué? Es correcto, así es correcto. Y claro, ¿triunfará sobre qué? A ver, para tener el concepto más amplio, no olvidemos, y lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium Spes, felicidad y esperanza, o alegría y esperanza, de que estamos viviendo una batalla entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Y esta batalla, a partir de los últimos 200 años, se ha acrecentado. Y eso fue lo que le llevó a decir al entonces cardenal Wojtyła, hoy San Juan Pablo II, en el Congreso Eucarístico de Filadelfia en el año 1977, un año antes de que fuera electo Papa, las siguientes palabras: estamos ahora ante la confrontación final entre la Iglesia y la antiiglesia, entre el Evangelio y el antievangelio. Y es una lucha, dijo el entonces cardenal Wojtyła, que descansa dentro de los planes de la divina providencia. Entonces, hay una lucha final que estamos viviendo en esta etapa de la historia, no en la historia que todavía falta por ocurrir para que termine el mundo. O sea, de la historia de este tiempo. De este tiempo. Que son los últimos que tiempos. Son los últimos tiempos de las naciones que Dios le dio para que se convirtiera. Previo al retorno de Cristo. En etapas. Porque primero viene el triunfo del corazón inmaculado de María. Ese es el tema. ¿Triunfo sobre qué? Sobre las fuerzas del mal. Ajá. El triunfo sobre esta lucha de las fuerzas de la antiiglesia cuya cabeza es Satanás. Las puertas del infierno que van en contra de la iglesia, y por eso vemos hoy una cara o una cabeza del anticristo, que se entienda lo que estoy diciendo, una cabeza, porque el anticristo, el mal tiene 7 cabezas, que es plenitud del mal. Entonces, hoy vivimos una etapa específica de ataque en contra de la iglesia y en contra del mundo cristiano, de la fe. Es evidente. Evidente. Que nadie puede decir que no hay un orden social anticristiano actual
que legisla a favor del aborto, a favor de la ideología de género, a favor en contra de la vida en sus diversas fases, en contra del matrimonio, en contra de la familia. Todas estas legislaciones que provienen de la mayoría de los países del mundo nos confirman que estamos ante una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, y que esta batalla está en contra directamente del cristianismo. En repetidas ocasiones, Luis Eduardo, mientras nos explicas todo esto, has dicho estamos. Entonces, te tengo que preguntar, ¿está cumpliéndose ya esto de lo profetizado? ¿Estamos viviendo o comenzando a vivir el fin de este tiempo como lo conocemos? ¿Tu respuesta? Después de una pausa. ¿Cómo no? Digo, para ponerle emoción. Para ponerle emoción a esto. Y para hacerle caso a mi productor que está duro y dale con que me mande a pausa. Volvemos con esto, más de la última profecía.